anunciado a ustedes, está con nosotros la precandidata presidencial, senadora de la República, la doctora Paola Holguín. Senadora, muy buenos días, bienvenida a la hora de la verdad. Buenos días, doctor Demar. Un abrazo enorme para usted, para el doctor Fernando, para toda la audiencia de la hora de la verdad. Bueno, senadora, empecemos por donde más cortica está la vuelta, la pita. Ayer apareció el grupo terrorista Hamas saludando a Gustavo Petro. Y Gustavo Petro, yo no sé si complaciente o despistado, decidió no decir, decidió no decir nada para rechazar que un grupo criminal como Hamas lo salude. Su lectura frente a ese nuevo hecho que yo no sé si sorprenda o no, pero sí bastante llama la atención. Primero nos llama la atención la postura de Gustavo Petro, siempre ha sido a favor de esta estructura terrorista en la Franja de Gaza, no a favor ni del pueblo palestino ni del pueblo israelí. En realidad, él siempre ha brindado un apoyo a veces más soterrado, a veces más evidente, y no es la primera vez además que jamás le agradece a Gustavo Petro. El 1 de agosto de 2024, cuando Petro suspendió la exportación de carbón de Colombia a Israel, jamás se pronunció agradeciéndole a Petro este acto. El 17 de julio de este año, cuando él acogió una conferencia de 12 países para pedir imposición de sanciones a Israel, también jamás le expresó un profundo agradecimiento y una cálida bienvenida a esa conferencia ministerial en Palestina. Y el 20 de octubre agradece nuevamente por la expulsión de los diplomáticos israelíes en Colombia. Nosotros hemos dicho, casi que desde que inició el gobierno, por la manera en que hemos visto cómo maneja las relaciones internacionales, que Petro maneja la diplomacia colombiana con un criterio de afinidad ideológica que raya en complicidad criminal y no pensando en los intereses del país, no pensando en los intereses de la nación. Doctor Fernando. Bueno, yo tengo una pregunta obvia para hacerle, que fue la misma que le hice al general Julio Londoño. El presidente Trump no habla por hablar, ni hace trinos por hacer trinos. Él es muy claro y va para alguna parte. Ha dicho que tiene un conflicto armado con los carteles de la droga, no con Venezuela, no con los boliburgueses, no con los que sacan cocaína por Venezuela, no, con los carteles de la droga. ¿No caemos ahí en esa definición? Afortunadamente hay carteles de la droga en Colombia que sí caen en esa definición. Yo creo, doctor Fernando, que la calificación que en la nota que envió el presidente Trump a distintas organizaciones dentro del Congreso de Estados Unidos deja claro que no va a dar tregua en el combate a los cárteles del narcotráfico en la región. Eso es importante porque en esta parte de América Latina están traficando no solo el cártel de los soles, sino el ELN, la FARC, Hezbollah y Hamas. Y para nosotros eso es importante porque todas estas organizaciones representan un gravísimo riesgo para la seguridad hemisférica. Yo creo que el desplazamiento de todo este arsenal norteamericano no va a ser un chiste, no es simplemente para hacer un despliegue hollywoodense. Yo siento que hay un compromiso real de Estados Unidos en el combate a las estructuras narcotraficantes y terroristas, y enhorabuena porque lamentablemente venían tomando cada vez más control del territorio, más control de estos países, y yo siento que esa es una ventana de esperanza para Colombia y para la región. Y ahora quisiera preguntarle, senadora, en todo este tema de Gustavo Petro ha venido alzando el tono y sinceramente yo no sé si a ustedes, pero en lo personal yo nunca pensé que Petro fuera capaz de desafiar a Estados Unidos en su propio territorio. Pararse en Nueva York con un megáfono a decir que el ejército iba a desobedecer a Donald Trump, pues es un verdadero desafío, además propio de una persona que no mide las consecuencias.
Es un Petro está desafío buscando, de mar, es un delito, perdóname. además, claro, enmarcado en un delito de sedición en los Estados Unidos. Sí. Eh, Petro está buscando, al fin de cuentas, ¿qué? Aislarnos totalmente, que Estados Unidos responda, que Donald Trump sancione a Colombia. ¿Qué está buscando Gustavo Petro en el fondo, en medio del desespero que tiene? Porque a falta de obras y de hechos concretos que entregarle a los colombianos, pues tiene que buscar un enemigo para hacer causa común. Siempre los populistas buscan enemigos externos, siempre eso es parte como del decálogo del populista. Ellos siempre buscan enemigos afuera para tratar de encubrir la incompetencia que tienen para gobernar, la corrupción con la que gobiernan. Entonces, esto es parte del show, pero además yo siento que Gustavo Petro viene permanentemente buscando alinear a Colombia con los regímenes antidemocráticos y trata de alejarnos de nuestros aliados tradicionales, en parte porque él va a necesitar esos regímenes, seguramente pensando en algún momento en no entregar el poder. Yo siento que Gustavo Petro cada vez tiene más claro que electoralmente está perdido, que los colombianos ya entendieron que sus ideas mal gobiernan el país, que los colombianos tienen claro lo que estamos viviendo por causa del mal manejo económico, del deterioro de la seguridad, de la destrucción del sistema de salud y todo eso. Y por eso siento que está apelando a estas acciones que eran previsibles, que además no solo provocan una grave tensión del gobierno con el gobierno Trump, sino que además genera angustia en un montón de empresarios, de ciudadanos que tienen relaciones con Estados Unidos, académicas, económicas, y él sabe lo que yo siento que todo esto es planeado, todo esto es calculado, pero también siento que inteligentemente el gobierno de Trump ha logrado diferenciar el gobierno del Congreso, el pueblo y el empresariado colombiano. Yo creo que lo tiene claro y la muestra fue la desertificación, donde reconoce el valor de nuestra fuerza pública, donde reconoce unos esfuerzos de ellos y separa eso de la negligencia de un gobierno que no ha atacado los cultivos ilícitos, que ha tratado de entorpecer la relación y la cooperación judicial. Pero enhorabuena, el gobierno de Estados Unidos creo que tiene muy clara esa diferencia. Doctor Fernando. Senadora, si se me permite, una escuadra de 40 embarcaciones quiso llegar a Israel supuestamente con auxilio para la gente de Gaza. Cualquier cosa que se haga por los de Gaza está bien vista en el mundo entero. Los niños que tienen hambre, que se mueren de hambre, los niños desnutridos, eso le parte el corazón a cualquiera. Tendría que ser un desalmado para no estar altamente preocupado por ese tema. Pero si lo que querían era hacer llegar recursos, ¿por qué no lo hicieron en el sitio en que Israel les decía que lo hicieran? Que se dirigieran a donde Israel les indicaba. Fueron interceptados por el ejército de Israel y ahí, entre esas 40 embarcaciones, quién sabe con cuánta gente, había dos colombianas y el presidente Petro entonces se manifestó y se levantó otra vez en banderas en defensa de esa escuadra, de la que el presidente Trump dijo que era peligrosa e inútil. Quieren mandar recursos para los niños de Gaza. Claro que sí. Pero lo que querían era desembarcar en territorio israelí y crear un problema. Entonces, ahí tenemos otra cuestión para discutir. Con los niños de Gaza, sí. Con los bandidos de Hamas, nunca. ¿No es así, Sí, yo, senadora? yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí el problema es, si usted quiere ayudar, hay también unos protocolos para hacerlo, hay una forma de hacerlo. Pero aquí estos activistas, en realidad yo creo que tenían otra, en el fondo también otra intención de provocar una tensión
de provocar algo que no está bien. Igual ellos están seguros, aquí no, porque a veces tratan de mostrar como si Israel fuera un gran monstruo. No, aquí simplemente ellos interceptaron las embarcaciones que llevaban la ayuda, les están brindando todo el apoyo necesario, pero aquí también es cierto que esa no era la manera. Si ellos querían llevar ayuda humanitaria, hay unos protocolos y una manera de hacerlo y no tenía que ser así. Y yo también en esto quiero ser claro, es que este es un momento de una enorme tensión en esa región y yo creo que no se da para este tipo de jugadas que acaban de tensar la situación que se está viviendo entre Israel y Palestina. Y Con ojo, los yo aquí niños, también quiero ser clara, no es más que entre Israel y Palestina, es entre Israel y Hamás, Ujú. porque es que ah, aquí también tenemos que ser claros. El pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza, sometido por el terrorismo de Hamás, también es víctima. Tan víctimas esos palestinos sometidos por Hamás en la Franja de Gaza como los israelíes. Y esa es la diferenciación que no quería hacer Petro y esa es la diferenciación que no quieren hacer muchos, que quieren confundir el apoyo a un pueblo que se le da globalmente con el apoyo a una estructura criminal y terrorista como Hamas. muy bien. De mar, Mm. Ahora más quisiera, claro. sí, Diga. quisiera, doctor Fernando, aprovechar que tengo a la senadora precandidata presidencial Paula Holguín para preguntarle por algún par de hechos domésticos, ¿no? Porque es que Petro nos tiene conversando de lo que pasa en el mundo y Colombia, ¿qué? Sale Armando Benedetti esta semana furioso. Bueno, después del escándalo entre la pelea de Armando Benedetti y Eduardo Montalegre, que eso es una cosa vergonzosa, nunca antes vista, pero sale Benedetti a amenazar al Congreso de la República prácticamente con cerrarlo para ir a una asamblea constituyente. ¿Qué se dice, senadora Paola, frente a estas amenazas de Benedetti, que desesperado por hacer aprobar la reforma a la salud, plantea que entonces aquí la única salida es una constituyente? Yo Perdóneme, creo, además complemento su pregunta. Benedetti, el corrupto, según su compañero de gabinete, que se va a ir para la cárcel, según su compañero de gabinete. Perdóneme el que le complemente la pregunta a Paola. pero muy importante el complemento, doctor Fernando, además, porque aquí ni siquiera es la oposición la que permanentemente está señalando. Los señalamientos son entre ellos mismos, que se conocen, que se conocen. Yo creo que aquí hay un problema y es, primero, ellos permanentemente están hostigando al Congreso. Esta no es la primera vez y el hostigamiento es cada vez mayor, es cada vez peor. Fue contra Miguel Uribe hasta que provocaron el magnicidio, es contra Paloma, es contra los senadores de la Comisión Séptima, es contra todos los que se oponen a sus nefastas reformas. Primero nos amenazaban con consulta popular, ahora nos amenazan con Asamblea Nacional Constituyente. Yo espero que el Congreso de Colombia no caiga nuevamente en el juego de chantaje, porque lamentablemente con lo de la consulta el chantaje les funcionó y esa terrible reforma laboral pasó y seguramente los trabajadores van a empezar el próximo año a pagar las consecuencias. Yo espero que esta vez el Congreso entienda que no puede ceder a los chantajes del gobierno, al hostigamiento y a la presión y que lo que se tenga que hundir, pues lo hundiremos y punto. Y punto. Aquí lo que no puede seguir pasando es que Petro y su bandola, perdón, su gabinete sigan en ese jueguito de que a las buenas o a las malas van a imponer su modelo. Pues no, aquí tenemos que hacer respetar la independencia de poderes. Aquí tenemos que hacer respetar que ellos y nosotros fuimos elegidos democráticamente y tenemos el mismo derecho a dar los debates y a cumplir nuestra misión, que es aprobar, negar, modificar, derogar leyes y hacer control político. Bueno, con toda claridad, lo que se viene, doctor Fernando, y las amenazas de Benedetti, claro, convencen a mucha gente porque es que el petrismo está prometiendo que como no pudieron durante estos 3 años largos hacer ninguna de las reformas que tenían en mente, entonces lo necesario es cambiar la constitución para que se hagan realidad esas reformas. Pero Tremenda mi la amenaza. mensaje para los colombianos es: la suerte es de los que tienen coraje.
Y yo creo que este no es tiempo de cobardías, este es tiempo de firmeza, este es tiempo de hacer respetar la democracia y la institucionalidad. Y nosotros nos decidimos ahora y o nos paramos firmes y hacemos lo que tenemos que hacer, o cobardemente seguimos esclavos de este modelo nefasto que viene destruyendo a Colombia, la democracia y la institucionalidad. Esa es la elección. O nos quedamos en este neocomunismo o por fin nos paramos firmes y optamos por la democracia y la libertad. Ahí está servido. Esos son los dos caminos hoy para Colombia, y esos caminos son los que van a tener que, entre esos dos caminos van a tener que elegir los políticos, los empresarios, los académicos, los estudiantes, los ciudadanos. Doctor Fernando. Mar, yo le pediría que entráramos al oído, pero pidiéndole a la senadora Paloma que nos siga acompañando porque tengo una pregunta muy especial para hacerle al oído. Vamos al oído, senadora Sí, Paola, por ¿nos favor. acompaña, Paola? Claro que sí. Por favor, ya regresamos al oído. Muy